La noticia yo un poco la seleccioné porque fue es de hace un par de días, hace 4 días atrás, es del 8 de junio. Salió por varios lugares, de hecho, digamos, la gente que sigo y demás la han comentado. La gente más o menos de derecha que se preocupa por esos temas, y la seleccioné un poco, también la quise incluir porque íbamos a hablar de Berlusconi y de Italia y demás, y es que la Unión Europea impondrá multas de 20.000 euros por persona a los países que no acepten el nuevo reparto migratorio. Bien, 20.000 euros por persona por cada refugiado que los países, digamos, no acepten en función de una imposición que hay, que, digamos, bajo excusa de decir tenemos que aceptar refugiados, tenemos que aliviar la carga de refugiados que aceptan países como justamente Italia por tener costa, España, Portugal, Grecia, que son los países que más refugiados reciben de manera directa por el hecho de las costas, por el Mediterráneo, etc. Dice, entonces, lo que vamos a hacer es distribuir esto, supuestamente, y en este acuerdo que se busca imponer, todavía no es fehaciente, hay que aceptar 30.000 refugiados al menos al año, 30.000 al año por país, y si no, se impone esta multa que estoy mencionando. Es un primer paso, porque uno cuando lo piensa dice, bueno, 20.000 euros para un estado, 30.000 no es tanto, digamos. Pero es un primer paso en el sentido de, bueno, lo que le estaba diciendo recién, quitar soberanía, presionar sobre las decisiones de los países. Aunque me cobres 1 euro o 50 centavos de euro por persona. Exactamente, porque obviamente no te van a decir te voy a cobrar 1.000.000 de euros, porque ya el escándalo sería mayúsculo, pero como sabemos cómo funciona la política, cómo funciona la ventana de Overton y demás, esto se va de a poco, se va avanzando en este tipo de políticas. Entonces, ya es lo que es la noticia, digamos, que ya se busca imponer esto. Fíjate que no hay tampoco tanto ruido al respecto. No hay tanto ruido al respecto. Pero sí, la gente que viene hablando de la política migratoria, las derechas en Europa. Ahora, sería interesante, perdón, vos, Jero, podés buscar ahí para ver la votación de esta ley de multas. Bueno, en la Comunidad Europea. Yo te iba a decir, ¿de dónde vienen mayormente los partidos de estos países? ¿Qué 2 países se opusieron? Obviamente, que son los el bloque del país. Sí, pero los 2 países que se opusieron, que dijeron esto no puede ser así, no es justo por más que sean 20.000 euros por persona, obviamente Polonia y Hungría con Orbán, ¿no? Y son los 2 países que vienen siendo tratados de ultraderechistas y demás hace tiempo por todos los medios de Europa, por los grandes medios. Bueno, los 2 países que se opusieron desde un comienzo y dijeron esto no es tolerable son Hungría y Polonia. Son los países que, como te digo, tratados de hoy... ¿Pero es por una cuestión religiosa o meramente fiscal? Tiene que ver con que ya tienen ellos... Vienen ya siendo... encabezando las políticas anti-inmigratorias, porque ya tienen gobiernos de derecha hace tiempo. La derecha en Europa viene creciendo. El principal factor que hace crecer... Hay una identidad muy grande. Claro, exactamente. El principal factor que hace crecer a la derecha en Europa, así como... Y esto lo hemos hablado en otras veces. Acá en Argentina, vos podés decir, bueno, Milei es economista, porque el principal problema que tenemos en Argentina todavía hoy son las discusiones en torno a lo económico y el socialismo en un sentido económico, todavía el proteccionismo, la emisión monetaria, todas estas cuestiones. Bueno, entonces es lógico que la derecha hoy sea encabezada por alguien que habla de economía y de Estado chico y demás. Ahora, en Europa, estos problemas que ya están más o menos solucionados en lo económico, más o menos. La derecha, donde crece, por más que no gobierne todavía, es justamente en función de los problemas inmigratorios. En función de este choque cultural o de este choque de civilizaciones, si querés ponerlo en términos de lo que hablaba Huntington. Claro, para hacerlo más aburrido todavía. Sí. Bueno, vos, Huntington, creo que has leído algo y lo dejaste. De los más aburridos que... Bueno, Huntington ya hablaba, ni en pandemia pasó. En su libro de Choque de Civilizaciones, decía, luego de la caída del muro, que un poco recién hablaba Giordano, y de este nuevo orden mundial y demás, que viene después de la polarización típica de capitalismo versus comunismo y demás, lo que viene va a ser choque de civilización en función justamente de cuestiones culturales, ya no cuestiones económicas. Entonces, y las derechas hoy en Europa crecen porque... capitalizan el descontento que hay del ciudadano común, el ciudadano de a pie, respecto de este relativismo cultural y de esto de importar cualquier cultura a grandes masas, sin restricciones, sin controles
y de relativizar, digamos, la propia identidad. Si uno ve la derecha en Austria, creció en función de eso. La derecha en Italia, bueno, ni hablar. Meloni justamente ha tenido discursos muy identitarios, diciéndose, somos cristianos, soy blanca, soy europea, etcétera. Así diciendo, bueno, no me avergüenzo de eso, que es lo que se busca imponer hoy, no reivindicar la identidad. La derecha que existe en Alemania también tiene que ver con eso. La de Vox en España ha crecido muchísimo en función de la cuestión identitaria, de la cuestión anti-inmigración, de oponerse al manejo de cómo se manejan los menas. Bueno, todo esto, digamos que para nosotros acá en Argentina o en Latinoamérica es algo medio lejano, porque la verdad que no tenemos problemas de este tipo. Allá en Europa, como te digo, la derecha crece en función de eso. Entonces no es algo menor que la Unión Europea comience a promover este tipo de leyes y sanciones para los países que no se adapten a este tipo de nuevas reglamentaciones, o de decir, bueno, yo quiero que vos como país me recibas X cantidad de inmigrantes. No es algo ¿Podés menor. elegir de qué país aceptás los migrantes? No. Esto es como a jugar con Hugo. Adelante, elegí, estoy seguro de que perderás. Lo que pasa es que además no es que vos elegís. Primero, que muchas veces vienen barcos que no sabes ni de qué país vienen. Bien indocumentados. Vienen indocumentados, claro, mayormente. No sabes las edades, no sabes los nombres, no sabes de qué país llegan. Después se estudia. No sabes el historial penal. Ni hablar. Se dice que digamos, no vienen especialmente niños y mujeres, vienen muchos hombres, justamente. Y lo que dijeron básicamente en Polonia y en Hungría, dijeron lo mismo de siempre. Lo que va a hacer este tipo de políticas va a ser alentar a que mucha gente de estos países digan, bueno, tenemos que ir a Europa porque nos están facilitando, nos están abriendo las puertas. Va a ser más fácil si nos vamos para allá, nos tienen que recibir con las puertas abiertas. Y lo que pasa una vez que lleguen a Europa es que comienzan a demandar derechos, ¿no? Empiezan a demandar Claro, pero vivienda. para estos gobiernos, ¿es lo mismo que vaya un argentino, que vaya un sirio, digamos? No. Ok. Lo que pasa es que la cuestión inmigratoria O sea, acá... ¿te multan si deportás a un argentino o es solamente con la cuestión árabe? No, lo o que pasa africana? es que vos no vas en calidad de refugiado. Claro. Vos no llegás en una balsa sin un documento. Esto tiene que ver con los refugiados. Estamos hablando específicamente. La Unión Europea impondrá multas de 20.000 euros por persona a países que no acepten nuevos Pero si vos repartos decís que caen en migratorios. un barco random, ¿cómo sé que son refugiados? Ellos caen sin ningún tipo de papel, nada. Bueno, pero, No es una categoría pero del justamente... derecho internacional, ¿no? Es un eufemismo lo de refugiados. Ok, está. Por eso Claro. Salvini dijo más de una vez, ¿esa gente cómo se está escapando de alguna guerra? ¿De qué guerra están escapando? ¿Quién Ojo, financia ojo. los barcos? Claro, es todo un tema. Ojo que digamos, yo no te voy a decir, che, no hay razones para querer escapar de determinados países, que sí, bueno, Siria hace cuánto que está en guerra. Hay países, digamos, que Grecia tiene campos de refugiados en la frontera todavía, porque tiene determinadas, si bien han recibido muchísimo y tienen una crisis de refugiados, tienen todavía algunas fronteras, y de hecho acá se van a establecer supuestamente. Siempre te acompañan estas leyes con esto de no, bueno, pero va a haber más controles, se va a exigir más controles, y ya están renegando de esos sectores de izquierda porque dicen, no, bueno, pero esto va a generar nuevos campos de refugiados en las fronteras y demás, y vos empezás a controlar o a ponerte más rígido, porque dicen, vamos a aceptar 30.000, pero no vamos a poner más rígido respecto de quiénes entran, con qué documentos y demás. Obviamente yo lo considero eso, viene fracasando, esa supuesta rigidez viene fracasando. Y acá yo no te voy a negar, che, hay crisis en países, no hay razones para que la gente hay razones para que la gente se quiera ir de países de África, del norte de África, como se van hacia Europa, o de Medio Oriente. Tenés persecuciones en sentido religioso, tenés persecuciones en Nigeria. Sí, pero yo veo que muchos son de origen de Costa de Marfil. Por eso, exacto. Senegal, no son países en guerra. Y después, claro, ese es el punto. Después tenés muchos otros países que, como te digo, por estas políticas que implementa en la Unión Europea, dicen, no, bueno, allá vamos a vivir mejor porque porque tenemos un asistencialismo social, digamos. Porque vamos a caer sin documento, en calidad de refugiados, y nos tienen que recibir, nos van a abrir las puertas, y allá vamos a vivir mejor porque podemos encima demandar determinados derechos el Estado les sociales. garantiza vivienda, comida, vestimenta, hasta ahí nomás. No necesariamente porque no lo cumple, pero en teoría, claro. Y en Italia, cuando Salvini denunciaba, él denunciaba que los
Los albergues tenían wifi, Lo hacen vivir en hoteles. comida, claro. Lo hacen Eran vivir en hoteles, son hoteles. Ocupan hoteles. Pero por tiempo indefinido. Y lo que pasa es que Le daban no los tiempo y devolvés. se lo prorrogaban. Le daban hasta, me acuerdo que Salvini dijo, también de cigarros también le dan. Y es lo que dice, es lo que estamos hablando. Hay países en guerra, hay situaciones que uno diría, che, bueno, sí, yo entiendo el problema que tienen en su país. El problema es que no se está haciendo nada para mejorar esas situaciones y tampoco y se empeora las situaciones de los países que los reciben. Y tampoco se le da una calidad de vida a esta gente, ¿entendés? Pero No es una consiguen cuestión de trabajo, plata solamente. no se los integran, ellos no buscan integrarse, no están los medios ni las condiciones dadas para que se integren en la sociedad, se empiezan a formar guetos, empiezan a influir en determinadas, en las cuestiones políticas. Esto es lo planteado, bueno, 1000 veces por autores como Houellebecq o demás. ¿Qué te crees que va a pasar, digamos, cuando... Son sociedades muy, muy, extremadamente diferentes. Exactamente. ¿Qué te crees que va a pasar cuando surjan candidatos que, digamos, Sí, que capitalicen candidato sus demandas? que tiene hagan los demagogia, digamos. usos y costumbres de la política de África subsahariana. Claro. O sea, pero puede Claro. haber un populismo musulmán, digamos. Y sí, exacto. O sea, cuando Sí, surja un y candidato, no- cuando surja un candidato musulmán, ¿a quién te crees que van a votar? Por más que los mismos musulmanes tienen diferencia entre ellos. Los musulmanes en general, sí. si hay un solo candidato musulmán. Yo más claro. que eso, más que al musulmán, más le tengo miedo más sea de la religión que sea, porque puede ser animista también, al que ya viene con esa cultura política del subsahariano. De la cuestión de, por ejemplo, le preguntan, ¿y vos qué esperás de las próximas elecciones? Yo quiero trabajo, yo quiero esto, yo quiero el otro. Pero hermano, siempre todo, porque quedan rezagos de las viejas culturas tradicionales donde el jefe daba trabajo, aunque sea hace un pozo y tapalo. Claro. Y después te toca una migaja, si es que hay, si no me la quedo todo yo. Entonces la queda todo el jefe. Entonces, a ese sentido de comunidad defectuoso que en Occidente no lo tenemos. No le damos a cualquiera, per se. Claro, Eh. ¿y cómo actuar, digamos, si te cae un barco lleno de gente que no tenés, no sé ni de qué país vienen? ¿Los metés en un galpón un par de días hasta identificar el país o los dejás que sigan flotando en la costa? ¿Cómo lo...? No, dejarlo flotar en la costa no se puede, porque tampoco lo va a dejar que se mueran. Yo los detendría, los detengo como encarcelados si están indocumentados, y si están documentados también, si lo que estén documentados se vuelven a su país. Pero muchas veces hacen eso, van sin documento Claro, a propósito. o sea, si no tiene papel, ¿a dónde lo Ah, mandas? es que lo hacen a propósito. Pero hay una cosa a agregar a esto, porque parece que es algo muy espontáneo. Hay un negocio multimillonario detrás de esto. Como los coyotes que te ayudan a cruzar el Hay desierto. un negocio de multimillonario México a llegar detrás a Texas. de estas políticas hay gente que se dedica y que hace millones llevando gente en barcos, en balsas a estos países indocumentados. Les cobran de a miles de dólares para trasladarlos así. Por eso digo que no es que... Pero son europeos que van y buscan gente Sí, allá. sí, claro. Europeos o alianzas. Y ese sería el no sector sé si- privado del curro. Después está el curro estatal de, por ejemplo, países como Marruecos, Argelia, Túnez, que hay una avalancha gigante a niveles que están en Europa, que algunos no quieren quedarse ahí a vivir, sino que quieren esperar para cruzar Europa. Y como contaba la otra vez lo que está ocurriendo en Argelia y Túnez, lo están cagando cachetada, lo están cagando chancletazo, la gente misma no quiere saber nada, los magrebíes, argelinos, tunecinos, etcétera, pueden ser de la misma religión. No te quiero, porque no sos mi cultura y venís a destruir mi base cultural, demográfica, etcétera. Y si tu pregunta de los barcos, le preguntaba a Argelia y Túnez, ya han dejado morir a 2 barcazas en los últimos meses. Claro. Lo que pasa es que... Después aparecen los cuervos por ahí. No sé, aparecieron. Lo que pasa es que vos estas políticas que hoy están orientadas a tratar de recibir supuestos refugiados, porque esa es la excusa, decirle refugiados, como si todo lo que vos recibís fueran países en guerra o países en grandes crisis o guerrillas internas, lo que sea. Vos podrías tranquilamente reorientar esos recursos desde Europa y decir, bueno, vamos a ver cómo devolvemos a esta gente a sus países, qué políticas migratorias más eficientes podemos tomar que
que no haga que la gente que las barcazas que vienen con esta gente muchas veces muy utilizada y otras veces que pagan por estas barcazas para que los trasladen y demás, como te decía recién, en este negocio multimillonario, vos podés tomar medidas que sean, bueno, no vamos a perjudicar a los países que reciben estos inmigrantes, que lo único que hacen es modificar culturalmente a estos países y afectar la forma de cómo viven y conviven en distintos barrios y demás, sino que vamos a ver una solución que sea, bueno, dedicarle más recursos para rebotarlos, para dedicar barcos, suponete que los reciban y después los devuelvan, tomar medidas diplomáticas respecto a los países que permiten que esto pase, porque claro, lo que decía Giordano, por ejemplo, en Marruecos, Marruecos ya hizo un negocio. Con Ceuta y Marruecos hizo su negocio con Melilla. Melilla. Con Ceuta y Melilla. Más de una vez ya denunciaron que abren las puertas y dejan pasar para que invadan España. Bueno, ahora es que justamente... Cuando tienen algún descontento o algún mensaje que quieren mandar desde ahí está el curro. Ahora España hace el reconocimiento hacia Marruecos con el problema del Frente Polisario en el ex Sahara español, que es un conflicto que los polisarios quieren ser independientes, pero también lo reclama Marruecos y Argelia. España, que viene teniendo una posición neutral, dijo, bueno, sí, listo. Y vos decías, ¿pero por qué lo hizo? Si siempre fue tan cuidadoso España con esto, tiene el problema de Melilla. Dijo, no, nos pronunciamos, estamos en contra del Frente Polisario y el Sahara Occidental es parte de Marruecos. Resulta que después Marruecos hizo ese negocio, dijo, bueno, nosotros te cuidamos, vamos a empezar antes de que cruce, nosotros el plomazo para que no lo tenga que meter vos al que se está cruzando el paredón, se lo metemos nosotros. Entonces ahí Marruecos ya hace un negocio absolutamente inmoral. Argelia y Túnez están negociando con la Unión Europea subsidios, claro, para pagar la comida del coso y obviamente las cometas que van por detrás, para mantener algunos o para pagar lo usen como extorsión. Centros de refugiados, como más extorsión, o menos, que los mandan en el medio del Sahel, en el Sahara, a las buenas de ellos, para que no les dan no es que lo ponen en medio de Orán. Le ponen un centro de refugio en el Sahel para que estén a 50 grados y dijo, no, listo, ya estamos, vuelvo a mi país porque si voy a estar acá, aunque me den de comer, es una calamidad vivir así. Claro. Entonces hay todo un negocio, hay negocios privados y negocios también de los estados. Claro. Sí, el problema es... solo a Europa y vuelvo con Salvini, que le dijo un político, andare fare política a África. Tu problema es, andás a buscar la solución a África, no nos metas a nosotros. O sea, el mundo va a tener que alguna vez ver qué va a hacer con África. ¿Qué vamos a hacer? Porque si le vamos a seguir... ¿Pero qué estás dando a entender, digamos? ¿Qué es lo que habría que hacer? Que vivimos pagando todo. El mundo le sostiene... y lo peor de todo es que hasta las ayudas sanitarias siempre se te quedan con una cometa. Vos le mandás arroz para decir no le voy a dar plata a estos tipos y se quedan, de 3 bolsas que llegan, se quedan con una el gobierno. Le mandás vacunas, se las venden al mercado negro. Que vas a ayudar, exacto. ¿No? Se les queda el otro. Entonces hay que empezar a poner un límite. Pero además... ¿vos hablas de un sistema de colonias nuevamente? ¿O no, es irrealizable. Te corto el chorro de guitas. Ya quisiera yo. No, es irrealizable. Pero ¿y cómo lo solucionas entonces lo de África? Y no sé, alguna vez vamos a tener que decir, bueno, basta, hermano, se cortó. ¿Qué pasa si le cortás la canilla? Vas a tener brotes de malaria, brotes de paludismo. O sea, no se van a incentivar va a volver el problema de la mosca tsetse y... Pero entonces no se van a incentivar a cambiar de régimen político si les va mal, digamos. Difícilmente. Claro, porque, difícilmente. O sea, vos tenés que entender que es un subcontinente que estuvo aislado del mundo por centenares, por no decir un milenio. Dividido por el Sahara y desconectado. Sacando algunos enclavecitos que había por ahí en Somalia, en Etiopía, etc. Entonces vos estás absolutamente aislado, tenés otro tipo de cultura. Ese gran colonialismo terrible duró 75 años. O sea, no duró ni una vida humana. Ni lo que vive una persona promedio. Mi abuela al día de hoy. Cumple 88 ahora. Así que entonces no podés modificar. El europeo hizo todo lo que pudo. Hubo cambios culturales en algunas ciudades, etcétera, pero no pudo modificar una cultura que es absolutamente diferente. Bueno, eso acá está diciendo Joaquín, dice, hay que llevarles democracia a los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que lo hemos mencionado más de una vez respecto a las primaveras árabes y todo. Tampoco es que ya tienen democracia, eso es lo peor de todo. Sí, queremos que vivan como nosotros. Miren cómo les mostramos la democracia, así funciona. ¿Qué dice? Muy bueno. Bueno, ahí me está hablando Alex que no entiendo bien qué quiere.
Ah, hay unos videos, sí, los podemos mostrar. Podemos mostrar, si tenemos los videos, los mostramos. De lo que fue Ceuta y Melilla en su momento. Un tema que tocó Vox y que es lo que mencionamos, que Marruecos como extorsión para negociar con el gobierno español o para y querer mostrar un punto o llamar la atención y dije, che, les abrimos la frontera, van a tener problemas. Si no cumplen, o sea, una extorsión que le hacen, digamos, le abren la frontera a los propios para que crucen hacia Ceuta y Melilla, es decir, hacia España. Ahí vamos a mostrar algunos videos. Y lo que yo quería mencionar es que no es menor respecto a la pregunta que hacía Trix, es que los países que se sabe que son realmente duros en estas políticas, como por ejemplo Hungría y Polonia, no tienen estos problemas. ¿Por qué? Porque la gente que invierte dinero para tratar de meter refugiados no los lleva a no lleva refugiados a estos países. Porque sabe que va a fracasar, digamos, y que no van a poder ingresar y que el chorro, digamos, y el negocio se les corta ahí. Porque llegas a Polonia y te dicen, no, acá no entras. Acá no hay, no tenemos políticas progresistas, nosotros somos polacos y vamos a mantener las fronteras cerradas porque queremos ser polacos, o cerradas en este sentido, de importar gente, digamos, de a miles por año sin saber quiénes son. Trix preguntaba si esto es una cuestión por el cristianismo, etcétera. Son países que han mantenido, o por lo menos a niveles actuales, han logrado no ser tan permeables a un materialismo nihilista que tenemos actualmente. El polaco, el húngaro, etcétera, le da mucha más importancia a su sentido de comunidad, a su fe, a su historia nacional, etcétera, que no... Si dice, che, pero mira que si metemos a esta gente, los enfermeros le vamos a pagar 2 pesos, el jardinero te va a salir 2 pesos. No me interesa, no quiero. Acá prefiero seguir viviendo en mi comunidad, con la forma en la que vivimos nosotros, con nuestras costumbres, etcétera.